porque es lo que nos reconcilia, es en ese costado traspasado. Entender que realmente Dios a quien dio fue a su Hijo y que lo rasgó de su seno. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola hermanos, feliz día. Llevo un tiempo pensando y analizando algo relacionado con la llaga de Cristo, el costado traspasado, también el engendramiento en el cielo, a la vez también nuestro engendramiento cuando nacemos de nuevo, no el engendramiento en relación a nuestros padres carnales, ¿no?, terrenales, sino en relación a ser nacidos, ¿no?, de nuevo, ese segundo nacimiento del cual todos debemos de participar. Y analizando un poco pues, toda esta secuencia, veo que hay una relación entre Cristo siendo engendrado en el cielo y nosotros siendo engendrados aquí en la tierra, ¿no?, del Espíritu, ¿no?, nacidos de nuevo. Y quería pues analizar un poco pues esta secuencia, ¿no? Cuando hablo de secuencia me estoy refiriendo a que hay un orden, hay algo que está estipulado en las Escrituras y que quizás ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, y me gustaría pues resaltar y al menos invitar, ¿no?, a que se estudie este tema, porque obviamente a mi modo de entender esto es el principio, ¿no?, de algo, pero que tiene que ver realmente pues primero en saber que Cristo es literalmente Hijo de Dios y que realmente Dios, o Cristo mejor dicho, el Hijo de Dios, salió del costado de Dios, ¿no?, de su Padre, rasgado, ¿no?, del seno del Padre. Ellen White tiene algunas citas que ahora vamos a leer en relación a eso, ¿no?, cómo Cristo es engendrado del Padre. En la Review and Herald del 9 de julio de 1895, Ellen White, en el párrafo 13, escribió algo, ¿no? Es una cita que hemos leído mucho, pero veréis poco a poco cómo vamos avanzando en esta secuencia de rasgado, arrancado, ¿no?, del seno, y vamos a ver cómo es algo que no únicamente tiene que ver con Cristo, sino también tiene que ver con Adán, con Eva, ¿no?, especialmente, tiene que ver con nosotros y también tiene que ver con la crucifixión de Jesús. Como decíamos, en la Review and Herald del 9 de julio de 1895, párrafo 13, dice lo siguiente: el Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito arrancado de su seno a aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Por lo tanto, esta cita lo que nos está diciendo, primero, nos habla, ¿no?, de un Dios que es el Padre Eterno, es inmutable, por lo tanto no cambia, y que dice que dio a su Hijo unigénito, arrancado de su seno, dice, aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona, y seguidamente dice que y lo envió a la tierra. Por lo tanto, cuando dice que arrancado del seno, hecho a la imagen expresa de su persona, no se está refiriendo que fue hecho a la expresa imagen de su persona aquí en la tierra una vez nació de María, sino que se está refiriendo en los días de la eternidad, como dice en Miqueas 5:2. Por lo tanto, cuando dice hecho a la imagen expresa de su persona, seguidamente dice y lo envió a la tierra. Ese y lo envió a la tierra es posterior, ¿no?, al hecho a la imagen expresa de la persona del Padre, ¿no? Por lo tanto, si analizamos esta cita a nivel cronológico, podemos ver que hay una secuencia, ¿no? Y esta secuencia pues, nos muestra que Cristo, antes de que viniera aquí a la tierra, ya fue hecho a la expresa imagen de la persona del Padre. Y este hecho no significa criatura, sino que se le fue dado, ¿no?, el ser igual al Padre, ¿no?, a la expresa imagen del Padre. Y luego seguidamente dice, y lo envió a la tierra, ¿para qué? Para revelar cuánto amaba a la humanidad, ¿no? Por lo tanto, para saber cuánto amaba a la humanidad el Padre, pues tenemos que entender que dio a su Hijo, ¿no?, y que no dio un rol o no dio a otro ser coigual y coeterno a él, ¿no?, sino que dio a su Hijo. Así es como podemos ver cuánto amaba Dios a la humanidad. Por lo tanto, el punto central de esta cita en el contexto de este vídeo es que dio a su Hijo unigénito arrancado de su seno. Ahora bien, de su seno, ¿qué diríamos? ¿Seno derecho o seno izquierdo?
Quizás muchos diréis, bueno, es especulación, ¿qué más da?, etcétera. No, es cierto, ¿qué más da? Pero es importante para ver la unión que tiene todo esto con lo que sucedió en la cruz, con lo que sucede con nosotros, con lo que sucedió con Eva, etcétera. Dice que lo dio de su costado, ¿no? Arrancado del seno del Padre. Fijaros que analizando y conociendo pues, las Escrituras vemos que Dios o el hombre es un símbolo de Dios, la mujer es un símbolo de Cristo, ¿no? Como nos dice Pablo en 1 Corintios, creo que es el capítulo 11, que no estaría mal pues, refrescarlo pues, para conocer un poco, para aquellos que no conocen este asunto, ¿no? En 1 Corintios capítulo 11, Pablo mismo dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Por lo tanto, nos está comparando al hombre con Dios y la mujer con Cristo, ¿no? Así como el hombre es cabeza de la mujer, Dios es cabeza de Cristo. Así que nos tenemos que ir, obviamente, a la primera institución que Dios creó, ¿no? Aquí nos está hablando Pablo del matrimonio, por lo tanto nos tenemos que ir a la primera institución que Dios creó, ¿no? Y la creó en el Edén, la creó antes del pecado, y es la creación de Adán y cómo de Adán surgió Eva. Dice que Dios lo puso, ¿no? Jehová lo puso en un sueño profundo, y en el versículo 22 de Génesis capítulo 2 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por lo tanto, rasgando el seno de Adán, surgió Eva. Del costado salió Eva. Y dice que, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, ¿no? En el versículo siguiente, y carne de mi carne. Este será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora bien, aquí viene el punto central de este tema que estamos presentando. Veíamos Cristo arrancado del seno del Padre. Vemos también a Eva arrancada del seno de Adán. Y ahora bien, nosotros, ¿de dónde somos arrancados? Del seno de Cristo. Ahora vais a ver por qué. ¿Por qué somos arrancados del seno de Cristo? ¿Qué sucedió en la cruz? En la cruz de Cristo, ¿no? En el Calvario. Si leemos Isaías, capítulo 53, nos dice algo muy interesante. En el versículo 5, hablando de Cristo, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas personas, todos, incluso yo, hemos creído o habíamos creído, o incluso hay personas que aún lo creen, ¿no?, que esta llaga por la cual fuimos nosotros curados se está refiriendo a la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y si bien es cierto, se refiere a la muerte del Señor Jesús en la cruz, se refiere más específicamente a la herida que le hicieron aquí en el costado, y fue en el costado izquierdo. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque si vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, Habacuc, capítulo 3, nos vamos a encontrar lo siguiente. En el versículo 4 nos está hablando de Cristo, ¿no?, en relación a la segunda venida. Y dice, y el resplandor fue como la luz. Y dice, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto, no? Aquí dice que rayos brillantes salían de su mano. Pero si vamos a la palabra mano, es la palabra H3027, y la palabra mano significa lado, poder, sobaco, llaga, zurdo. Por lo tanto, nos está
haciendo una referencia. ¿Será que quizás la palabra mano aquí es una mala traducción? Porque también se puede traducir por llaga. Dice que ahí estaba el escondedero de su poder. ¿Por qué ahí está el escondedero de su poder? Recordemos, llaga, sobaco y zurdo. Por lo tanto, nos está dando una localización, nos está diciendo que es una llaga, una herida, nos está diciendo que es el sobaco y nos está diciendo que es el lado izquierdo, el zurdo, no el derecho. Si os fijáis, siempre que entréis a una iglesia católica vais a ver que la herida de Cristo siempre está a la derecha. En todas las iglesias católicas, en todas las imágenes que uno encuentre por internet, o la gran mayoría, va a encontrar que la herida está a la derecha. Sin embargo, las Escrituras nos está diciendo que ese lado, por la palabra aquí que se utiliza por mano, que también es una acepción, no se puede utilizar, pero por contexto los traductores entendieron mano por el hecho de sus manos, ¿no?, que fueron atravesadas en la cruz, pero sin embargo se refiere más específicamente, y afirmo que se refiere exactamente y concretamente a la llaga, a esa llaga donde estaba escondido su poder, en ese sobaco, en esa zona, no en el sobaco, sino en esa zona que es el lado izquierdo de Cristo. ¿Por qué afirmo con rotundidad esto? Porque Ellen White, en El conflicto de los siglos, tiene una cita que, si vamos al libro en español, vamos a ver que esa cita ha sido mal traducida. Y voy a decir algo, creo que ha sido traducida malintencionadamente, o han quizás querido corregir algo creyendo que estaban... lo que sucede a veces con las escrituras, ¿no?, que a veces vemos una traducción, o mejor dicho, está el texto original y el traductor, creyendo que está haciendo un flaco favor al que escribió el texto, pues hace una corrección por una interpretación que tiene, ¿no? Y en los libros de Ellen White podemos encontrar a veces que se hace de manera malintencionada, y otras veces que quizás se ha hecho para corregir al autor, por creer que no es que haya una nueva interpretación, sino que hay que matizar ciertas cosas para darle al texto pues aún una mejor comprensión. Y en este caso creo que ha sido más esto, y que se han equivocado al tomar el texto y añadirle cosas que el texto original no dice. La cita en cuestión se encuentra en El conflicto de los siglos, en la página 732, párrafo 3, y dice lo siguiente: «Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz». Aquí, si os fijáis, dice mano, han traducido mano. Pero también hay otros errores en la traducción, no únicamente el texto, que se han ceñido a la versión Reina Valera del 60, sino que hay ahora, que cuando leamos la cita en original, ¿no?, traducida del inglés al español, vais a ver que hay otros fallos. Digamos que simplemente es por utilizar una versión que no es la correcta, en este caso, que es la Reina Valera del 60. Pero ahora vais a ver. Dice: su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. Y cita Habacuc, capítulo 3, versículo 4. Y luego dice: en sus manos y su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder. Por lo tanto, nos está diciendo que en sus manos y su costado heridos, donde manó, ¿no?, la corriente púrpura que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador, allí está el escondedero de su poder. Por lo tanto, se está refiriendo pues que la muerte del Señor de Jesús, las heridas en las manos, en el costado, la sien, todas ellas, es lo que nos reconcilió con Dios. Pero si vamos a la cita original, a la cita en inglés, que en la versión en inglés de Great Controversy está en la página 674.1, dice otra cosa diferente. Fijaros lo que dice: solo nos queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies están las únicas huellas de la obra cruel que el pecado ha realizado.
Dice el profeta contemplando a Cristo en su gloria. De su costado salían rayos brillantes. Si os fijáis, aquí Ellen White, y de hecho ella en el margen de la Biblia, en Habacuc, capítulo 3, versículo 4, ella abajo tenía puesto costado, no tenía puesto mano, sino que tenía puesto costado. Ella entendió, por revelación, ¿no?, que ahí se está refiriendo al costado traspasado y no en sus manos. Y en el conflicto de los siglos ella ya tomó la traducción correcta y puso: de su costado salían rayos brillantes y allí estaba escondido su poder. Por lo tanto, el escondedero del poder de Cristo, porque es lo que nos reconcilia, es en ese costado traspasado. ¿Por qué? Porque Ellen White seguidamente dice, ya no dice, recordad que antes decía, seguidamente después de esto decía, en sus manos y su costado heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora aquí ya no dice eso, sino que dice ese costado traspasado de donde fluía el torrente carmesí que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador, allí el escondite de su poder. Por lo tanto, Ellen White, analizando y entendiendo bien el texto que hemos leído de Habacuc, capítulo 3, versículo 4, nos dice que ese costado traspasado, de donde fluía el torrente carmesí que reconcilió al hombre con Dios. Por lo tanto, es a través de esa herida, de ese costado traspasado, que vemos cómo Cristo reconcilia al hombre con Dios. Si vamos al libro de Juan, capítulo 1, nos dice algo. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice esto. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, somos engendrados de Dios, nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios cuando aceptamos la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y somos engendrados ¿a través de qué? A través de esa llaga, a través de ese costado traspasado. Así podemos entender y ver una secuencia, ¿no? Y es una secuencia muy interesante. El Padre rasga de su seno, y entiendo que puede ser el costado izquierdo, eso ya sería especulación, pero podría ser, del costado izquierdo rasga a Cristo, entrega a Cristo por la raza humana, sabiendo que ésta va a caer, y por lo tanto en un concilio celestial el Padre y el Hijo se reúnen en concilio para, si el hombre cae, hacer un plan o tener una provisión para ello, ¿no? Y esa provisión es entregar a Cristo como el Hijo de Dios, a ese costado traspasado, a Cristo rasgado del seno del Padre. Luego, después de eso, después de que Cristo es rasgado del seno, Cristo crea, y en la creación, después de crear ángeles, crear galaxias, etc., crea al hombre. ¿Y cómo crea al hombre? Crea al hombre a imagen de Dios. Y lo crea del siguiente modo. Primero crea a Adán y luego crea a Eva. Pero no crea a Eva de la misma manera que creaban a Adán, sino que crea a Eva del costado rasgado de Adán. Lo rasgan el costado de Adán, y de ahí, de la costilla arrancada, sale Eva, prototipo y símbolo de cómo Cristo surgió del Padre. Y luego, una vez el hombre peca, somos reconciliados. ¿Y cómo somos reconciliados con Dios? A través de Cristo. ¿A través de qué? De la muerte del Señor Jesús en la cruz. Pero específicamente ¿de qué? A través de esa llaga traspasada, de ese rasgado del seno de Cristo, en el cual nosotros somos reconciliados con Él y somos engendrados, no de manera literal, así como Cristo fue engendrado del Padre, sino que somos engendrados para ser nuevas criaturas. Por lo tanto, vemos una secuencia. Vemos el Padre en los días de la eternidad, como dice en Miqueas 5:2, engendrando a Cristo, luego creando al hombre y a Eva, y Eva siendo engendrada de la costilla de Adán,
y luego, una vez entra el pecado, nosotros somos engendrados y Cristo es rasgado del seno y nosotros somos engendrados a través de ese costado traspasado, como dice Ellen White en la cita y como dice la Escritura. Dice, hemos leído, ¿no?, en el libro de Isaías 53, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y Pedro, citando el libro de Isaías, dice también lo siguiente, creo que es el capítulo 2, dice, versículo 24, primera de Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, por lo tanto estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, es decir, seamos engendrados, nacidos de nuevo, ¿no? Somos nuevas criaturas, engendrados de nuevo por Dios, ¿no? Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Por lo tanto, nosotros recibimos la sanación, la liberación, la redención a través de ese costado traspasado de Cristo en la cruz, que es lo que reconcilió al hombre con Dios. Por lo tanto, este tema, seguramente si empezamos a analizar las Escrituras en base a esto, vamos a encontrar más referencias, pero la verdad que es algo relativamente nuevo, ¿no? Es algo que llevo unas semanas pensando y viendo que tiene un orden, tiene una lógica de ver esta secuencia, ¿no? El Padre engendrando a Cristo, luego Adán engendra a Eva, rasgado el seno, ¿no? Creación de Dios, Dios crea a Adán y a Eva y los crea de esta manera particular, ¿no? Primero Adán, luego Eva engendrada del costado de Adán y luego, una vez entra el pecado, nosotros siendo engendrados de nuevo. ¿De dónde? De este costado traspasado de Cristo. Por lo tanto, vemos esta secuencia y podemos entender y ver que realmente Cristo sí que es engendrado del Padre, rasgado del seno del Padre, arrancado del seno del Padre. ¿Cuándo? En los días de la eternidad. Así que hay que entender esto, es muy importante para el plan de la salvación entender que realmente Dios a quien dio fue a su Hijo y que lo rasgó de su seno. Nos dio a su Hijo, nos dio carne de su propia carne, nos dio a su propio Hijo y no nos dio a un rol, no nos dio a otro ser coigual, coeterno a Él, sino que nos dio a su propio Hijo, a su Hijo rasgado del seno. Así que esta reflexión espero que no se quede aquí, sino que vaya más, que todos aquellos que analicéis, veáis, entendáis esto, así como yo quizás lo estoy entendiendo, pues podáis comentar aquí, dejar aquí en los comentarios pues qué os ha parecido, qué más contextos podemos unir para que lo que entiendo que es una verdad pues pueda ser aún más desarrollada y más plenamente entendida. Así que un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.